Buenas noches de nuevo a todos los presentes. Vamos a empezar este año, así que desde 2003, 13, este es el 14 año, o sea, el 14 ciclo lectivo de la cátedra, ininterrumpida, que empezó en La Plata, después se extendió, ahora estamos dando la cátedra en Rosario, acá en Buenos Aires, y en zona sur. Nosotros cuando, miren, una de los orígenes, tiene varios orígenes, varias puntas de por qué decidimos hacer la cátedra. Uno, en el año 97 había una cátedra Che Guevara en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cátedra Che Guevara. Yo ahora he dado, después del 97 para acá he dado muchísimas charlas, pero en ese momento todavía me sentía el che pibe del barrio, entonces medio era todo una serie de títulos muy enormes, todo esto. Y bueno, era una cátedra Che Guevara medio populista, medio peronista, medio que yo Che Guevara, Entonces, como lo hacían unos compañeros míos, le dije a uno que me invitara, medio refunfuñó un poco, y a la semana me llamaba por teléfono uno de los jóvenes, que estaba en la parte más organizativa, y me dice que tenía que, sí, bueno, que me habían invitado, que tenía que hablar, esto era el año 97, dije, sobre humanismo y ética revolucionaria. Gracias por teléfono, no me colgué, no voy a repetir lo que pensé, pero bastante duro lo que pensé. Miren, los que me invitan a hablar, qué sé yo, qué sé cuánto, pero después también, esto no me van a embromar, pensé, segundo pensamiento que era con otra palabra, y tenía un libro de Che Guevara, uno de los dos libros que no devolví en mi vida, un libro de todos, escrito. Sí, yo soy devolvedor de libros, pero ese libro no me arrepiento de no haberlo devuelto, al contrario. ¿Por qué? Y no lo había leído, porque eran todo recopilación del Che sobre temas de la construcción del socialismo, no sobre la lucha guerrillera. Yo pensaba, me van a invitar a hablar de la estrategia revolucionaria, el comandante Che Guevara, que es lo que uno más o menos siempre más sabía. Y no, me invitan a hablar esto del Che humanista. Bueno, la cuestión que me obligaron a estudiar, y me puse a estudiar, y estuve 2 meses estudiando final Che Guevara. Bueno, y fui con el cuchillo entre los dientes y bueno, para hacerla corta, le digo, había 4 expositores, bueno, a mí me tocó hablar ahí, esto es Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Cátedra Che Guevara, todo eso, y entré, mi inicio fue un rosario de insultos, así empecé. ¿Cuáles eran los insultos? Recuerden dónde estábamos, no estábamos en la iglesia San Ponciano de La Plata, estábamos, y mi insulto era lucha revolucionaria, antiimperialismo, socialismo, partido marxista-leninista, bueno, todo esto se cortaba el aire, la tensión que había de que en la cátedra Che Guevara se dijeran estas palabras. Ya decir partido revolucionario y célula, ya célula era un exabrupto total. ¿Por qué? Porque sobre la derrota de la revolución de las décadas del 60 y 70 se había echado más que un manto, muchos mantos de silencio, de olvido, de ocultamiento del verdadero contenido del pensamiento revolucionario, el verdadero contenido del marxismo. No es que había corrientes marxistas, pero bueno, y ahora hay corrientes marxistas, pero en la cátedra Che Guevara, bueno, ahí empezó al año 2003, fundamos esta cátedra Che Guevara, nosotros tratamos de ser lo más fiel y genuino con respecto al marxismo. Dentro del marxismo
tenemos que decir que no hay una única corriente, hay varias corrientes. Yo he leído a un historiador muy conocido que es Hoffman, que tiene una visión muy amplia del marxismo, y creo que son buenos los aportes de Hoffman. No es que uno se alinee con él, pero es interesante y da para leer, y en realidad plantea muchas cosas que no, por ejemplo, no se puede encontrar en Marx la diferencia entre las distintas corrientes que existen en el marxismo hoy. No es que Marx era tal cosa. Y va a decir, bueno, yo me estoy un poco corrigiendo de lo que dije, porque a lo mejor quedó muy esquemático lo que dije al principio. La visión de Marx es una visión muy amplia en el sentido de que él habló de la transformación de la sociedad. Era revolucionario en el sentido que claramente él y Engels tenían una concepción de lucha revolucionaria, de insurrección, de que la revolución necesariamente tenía que ser violenta porque había que aplastar a la hegemonía capitalista, pero incluso tuvieron estrategias o tácticas revolucionarias, pero no se puede deducir de los escritos y de la experiencia de Marx exactamente cada una de las líneas que existen en la izquierda ahora. Dicho esto, bueno, nosotros sí nos ubicamos en una corriente que creemos que es la que más se toma la concepción de Marx, pero además como el marxismo, y esto es lo más importante, no es una cosa terminada, acabada. Se murió Marx, Engels, y dejaron una concepción ya terminada que lo único que hay que hacer es aprendérsela y aplicarla. Bueno, el marxismo es exactamente lo contrario y muy contrario a todo eso. Es una concepción, a diferencia de las distintas concepciones burguesas, que necesariamente se tiene que vivir autocriticando y criticando, porque la sociedad permanentemente va evolucionando, va cambiando, y además el conocimiento tanto de la sociedad actual como el conocimiento de las sociedades anteriores se va ampliando. Y si se va ampliando el conocimiento, se sabe más, obviamente que hay que sacar nuevas conclusiones o corregir conclusiones anteriores o precisar concepciones anteriores. Entonces nosotros vamos a tratamos de adherir a un marxismo lo más dinámico posible. Bien. ¿Qué es el marxismo? Por un lado el marxismo trata o es una concepción general de la sociedad humana y del universo. Entonces aborda el estudio y la relación de la naturaleza. No es que la naturaleza está por allá, no, la naturaleza, la sociedad humana, el trabajo y la relación entre estas distintas esferas de la realidad. O sea, trata de dar una respuesta al conjunto de la realidad. Vuelvo a decir, de la naturaleza, la sociedad humana, dentro de la sociedad humana, el proceso del trabajo, de la creación del hombre dentro de esa sociedad y su vínculo, el vínculo de la sociedad con la naturaleza y el vínculo del proceso de producción, el proceso del trabajo también con la naturaleza. También, producto del momento en que nace el marxismo, y que no podría haber nacido antes, es una crítica del sistema capitalista. Es una crítica en general de la sociedad de clases, pero fundamentalmente una crítica del sistema capitalista
Y como tercer aspecto, es una concepción política de lucha revolucionaria en contra del capitalismo y en contra de todas las sociedades que han estado divididas en clases. El marxismo está muy lejos de ser solo un método para la acción revolucionaria, está muy lejos de ser solo un método de análisis, como nos decían los compañeros, bueno, que lo vuelven a decir ahora, ¿no es cierto? La polémica que teníamos nosotros con las corrientes revolucionarias del peronismo en los años 60 y 70, y eso seguramente permanentemente se recicla y se reflota, que ellos utilizaban el marxismo como una herramienta, como un método de análisis, pero que políticamente eran, bueno, otra cosa, eran peronistas. Y bueno, nosotros teníamos otra concepción, ¿no es cierto? La concepción de... porque el peronismo, ya que lo nombré, y la mayoría de las corrientes peronistas, y a largo plazo diría todas las corrientes peronistas, terminan dentro de los marcos de la conciliación de clases. Cuando el marxismo ha identificado a través de la historia la existencia de la lucha de clases, y aprovecho para decir que Marx, en una carta de 1852 a otro militante, digamos, que le pregunta si él había sido el que había descubierto la lucha de clases en la sociedad, él le contesta que no, que él no había descubierto ni las clases ni la existencia de la lucha de clases, que otros estudiosos burgueses ya habían detectado eso. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que había hecho? Su contribución en ese aspecto había sido establecer que no siempre había existido la lucha de clases, sino que la lucha de clases había comenzado en determinado momento de desarrollo de la sociedad humana, es decir, cuando aparece un excedente económico, cuando la sociedad produce más de lo mínimo necesario para vivir de las comunidades primitivas, y hay un sector de la sociedad que se empieza a apropiar de ese excedente. Entonces ahí aparecen, las clases aparecen cuando hay un excedente, y eso sí es un aporte de Marx. Otro aporte dice que la existencia de las clases y la lucha de clases lleva necesariamente a la dictadura del proletariado. Pero la dictadura del proletariado no es lo que muchos se imaginan. Esto, y ahora que en estos días que estaba estudiando esto, en realidad, en este aspecto el marxismo original que yo estudié, original, para mí, ¿no? Cuando empecé a estudiar marxismo, esto estuvo bien explicado, porque nunca pensé algo distinto de lo que voy a decir ahora. Se ve que nos formaron bien en este aspecto. La dictadura del proletariado no remite a una forma política de gobierno, no remite a un gobierno tiránico, dictatorial, inquisidor, no. Dictadura del proletariado en el sentido de que en la actualidad, en la sociedad capitalista, sea el gobierno parlamentario, democrático constitucional, o el gobierno sea una dictadura, desde el punto de vista social es una dictadura de la clase económicamente dirigente. La clase económica y políticamente dirigente ejerce su voluntad de distintas maneras sobre el conjunto de la sociedad y garantiza la explotación de los trabajadores por los capitalistas. En ese sentido, podemos decir que todas las sociedades de clase y todas las sociedades donde rige el capitalismo, existe la dictadura de la clase capitalista, de la burguesía,
sobre la clase obrera, sobre los trabajadores. En ese mismo sentido, la dictadura del proletariado sería la hegemonía, el dominio de la clase trabajadora sobre la clase capitalista y otras clases explotadoras. Lo cual no quiere decir que en el momento de un proceso revolucionario la clase obrera triunfante no ejerza medidas de fuerza coercitiva sobre la clase derrotada. Pero el concepto de dictadura del proletariado no es un régimen político, sino una hegemonía de clase. Y el tercer elemento, el tercer aporte de Marx, es que la dictadura del proletariado, esta concepción de la dictadura del proletariado, lleva a la desaparición de las clases y por lo tanto de la lucha de clases. ¿Y por qué se da en este momento de la historia, 200 años muy poco en este momento, digamos, y acá en la Argentina, América Latina mucho menos, la posibilidad de luchar o de que por lo menos se esté pensando en una sociedad sin clases? Porque la producción capitalista, la revolución industrial que hablábamos recién, produjo un enorme salto en la producción de bienes inimaginable para todas las sociedades anteriores. Entonces, el socialismo permitiría, que es lo que después vamos a hablar por qué, que ese salto enorme en la producción de bienes materiales se siga multiplicando y que reine la abundancia, el socialismo. Porque esto lo digo porque muchas veces se piensa que el socialismo es que todos tenemos que ser pobres, sino que el socialismo, para Marx, para Engels, para los socialistas clásicos, es el reino de la abundancia, que no es necesario estar explotando, robando, sacándole a otro para vivir. Pero también el socialismo no es solamente el reino de la abundancia, sino que, o si incluimos en la abundancia el concepto de la conciencia de la solidaridad entre los seres humanos, que todos los seres humanos, una conciencia de que todo el mundo tiene derecho a vivir bien, a ser libre. Y bueno, cuando el conjunto de la sociedad comprenda esto, no habrá lucha por la apropiación de los bienes, sino que los bienes se distribuirán de alguna manera que veremos, ¿cierto? Entonces, el socialismo es el reino de la abundancia, tanto material como ideológica, como de la conciencia de la sociedad humana. Dice, habrá terminado, dice Marx, la prehistoria de la humanidad para comenzar la verdadera historia. O sea, la prehistoria sería la regida por la lucha de clases, y la historia de la sociedad cuando vayan o comiencen a desaparecer las clases sociales. Bien, entonces decía que es una concepción del hombre, de la sociedad humana. Los autores dicen el hombre, el hombre, el hombre. Yo digo la sociedad humana, que más o menos lo mismo, para abarcar a los distintos géneros que existen dentro de la sociedad humana, y no estar los, X, arroba y todas esas cosas que son muy molestas en la escritura, pero la sociedad humana es femenina, además. Así que en ese aspecto, bien. Entonces, dentro de esto, de la concepción de la sociedad humana, ¿por qué el ser humano no es libre dentro de la sociedad de clase? No es libre porque en el proceso de producción, en el proceso de trabajo, el hombre ha generado bienes,
primero, para que exista el proceso de trabajo, la sociedad humana o el ser humano vive en sociedad, o sea, no existe el ser humano por fuera de la sociedad. O sea, el ser humano es un ser eminentemente social. En el proceso de producción de los bienes necesarios, en la relación con la naturaleza, o sea, se vale de la naturaleza, tiene que trabajar, tiene que producir, y en este proceso genera el producto del trabajo, pero también genera distintas relaciones dentro de la sociedad, relaciones jurídicas, digamos. Cuando aparece el excedente económico, comienzan a existir clases, diferencia de clases, clases poseedoras, clases desposeídas, pero también comienzan a haber reglas, normas, leyes, formas de gobierno que necesarias para que exista esa sociedad. Y aparece el Estado. El Estado, dice Marx y Lenin, aparece cuando las contradicciones entre las clases sociales se han hecho irreconciliables. Y entonces el Estado es una forma de que la sociedad siga existiendo y no se destruya a sí misma. Pero se ha intentado decir que el Estado es como un órgano que está por sobre de la sociedad, representando el conjunto de los intereses de la sociedad, y el marxismo, y Marx, y Engels, y Lenin, han establecido claramente que el Estado representa los intereses de la clase que ejerce el poder material dominante, y por lo tanto también se vale de los instrumentos necesarios para ejercer el poder espiritual dominante, no solamente a través de las leyes, sino a través del consenso, a través de la ideología, a través de la religión, ejerce el poder dominante. En este proceso, en esta sociedad humana, y no estoy hablando solo del capitalismo, en general de toda la sociedad de clases, el hombre comienza a producir todas estas cuestiones, bienes, leyes, estados, relaciones, que él las construye, pero que se le van separando, que pierde el control. Comienza a estar enajenado de los productos de su trabajo. En cambio, la alienación, que también quiere decir más o menos lo mismo, pero que tiene además, incluye una connotación más psicológica, más social. Entonces, por ahí el término alienación es más preciso que enajenación. Entonces, el hombre, la mujer, el ser humano, está enajenado de los productos que ha generado en el proceso de la producción y reproducción de su vida. Producción y reproducción de su vida. Y esto es fundamentalmente la problemática fundamental del marxismo. Dice el Che Guevara, hablando del Capital y de Marx, es tan enorme la producción científica de ese genio que fue Marx, porque claro, el Capital es un libro científico, pero para llegar a escribir el Capital, primero vio cuáles eran los problemas, y los problemas eran la falta de la libertad del hombre, del ser humano, y esta falta de libertad estaba dada por el proceso de la alienación. El hombre era separado de los productos que había hecho. Por ejemplo, para que se entienda, el hombre está enajenado en el trabajo, por ejemplo en el capitalismo. El dueño de la fábrica contrata al obrero para que trabaje en su fábrica. Entonces, él le vende. ¿Qué le vende? Le vende su capacidad de trabajar. Cuando va a la fábrica a las 8, 10, 12 horas que está dentro de la fábrica, el obrero no se pertenece a sí mismo, le pertenece
al capitalista que le está pagando el salario. Entonces por eso Marx dice, el hombre está enajenado en el trabajo, no es él, ni se pertenece, le pertenece a otro. Cuando está trabajando, agarra lo distintas materias primas y la máquina y saca el producto del trabajo del obrero, la mercancía, tampoco le pertenece al obrero, le pertenece al capitalista. Entonces, la materialización de su ser a través del trabajo en el producto no le pertenece, entonces está enajenado en el producto. Bueno, y se podría abundar, pero digamos, en todas las relaciones que establecen los seres humanos en la sociedad de clase y en particular en la sociedad capitalista, el hombre aparece alienado, enajenado del producto de su propia creación. Entonces la esencia de la lucha que se plantea Marx y Engels es terminar con la alienación y luchar por la libertad dentro de la sociedad humana, de los hombres y las mujeres que constituimos la sociedad humana. Bien. ¿Cuándo surge el marxismo? ¿Por qué no surgió antes? Justamente decía, el marxismo surge en Europa a mediados del siglo XIX, porque es la culminación de una serie de procesos que se venían dando en los países más desarrollados de Europa, en Inglaterra, en Francia y Alemania, que van a culminar en esta concepción. Por un lado, en Inglaterra, que es el primer país que avanza, bueno, el primer país que avanza el capitalismo es Italia, pero después no se desarrolla en Italia, así que medio para el estudio no se lo toma, aunque bueno, ahí en uno de los prólogos de Engels al manifiesto comunista, que era el prólogo para el manifiesto comunista en Italia, les pone, ustedes fueron los primeros que empezaron a desarrollar el capitalismo, pero bueno. Incluso después también se desarrolla en Holanda, pero fundamentalmente donde el capitalismo irrumpe con mucha fuerza y va a ser el modelo que va a tomar Marx, es el capitalismo en Inglaterra. Pero antes de que se desarrolle el capitalismo, los científicos, los pensadores que había en Inglaterra, yo los pronuncio, Bacon o Bacon, del año 1500 y pico, tenían una concepción materialista. Hobbes, otro filósofo, también era materialista, pero una vez que la burguesía en la Revolución Gloriosa ahí de 1600 y pico toma el poder, ya incorporan a la religión y se arrepienten y se olvidan de que habían sido materialistas en la etapa revolucionaria. Y el materialismo se desplaza a Francia. Ahí aparecen, bueno, muchos pensadores, no todos socialistas, pero sí que eran pensadores materialistas, de pensamiento avanzado, digamos, los pensadores más radicales que va generando la irrupción de esta nueva clase, de la burguesía, de la clase de los capitalistas. Bueno, ahí hay Rousseau, el más avanzado de ellos. Bueno, hay otros, Montesquieu, Diderot, bueno, una serie. Y después van apareciendo, producto de esta concepción materialista y del inicio del capitalismo y de la explotación capitalista y de lo terrible que era la explotación capitalista, de un lado la acumulación de riqueza y del otro lado la acumulación de miseria y de pobreza, comienzan a surgir pensadores socialistas. Ahí aparecen en Francia las concepciones que Marx y Engels le van a llamar utópicas, de Fourier, Saint-Simon y Fourier, que la característica que tenían estas concepciones es que eran modelos de sociedades ideales, pero que no partían de la lucha política y de la lucha de clases, sino que eran concepciones más vale filantrópicas, de que había que cambiar la concepción, los burgueses se tenían que entender que esa sociedad capitalista era injusta, que había que construir otro tipo de sociedades, pero bueno, no era tan elemental, sino que tenían una dura crítica al capitalismo, pero no tomaban
la visión del proceso de la lucha de clases. También dentro de los socialistas utópicos hay un inglés que se llamaba Owen, que era capitalista, dueño de una fábrica, organiza su fábrica tratando de tratar bien a los obreros, pagarle un sueldo más elevado. La fábrica tiene una gran productividad. Owen se hace un hombre muy popular en Inglaterra y en toda Europa, pero en un momento llega a la conclusión, 1830 por ahí, de que el problema de todas las injusticias era la propiedad privada, y se pone a luchar en contra de la propiedad privada, y bueno, de ser el tipo más popular de Europa, empezó a ser combatido por los capitalistas. A eso María Engel, a estos pensadores, Marx y Engels le llaman el socialismo utópico. En 1789 se produce la Revolución Francesa, aparecen los jacobinos, que es el ala radical de la burguesía francesa, y el ala más radical, un ala más pequeño burguesa, Robespierre, pero dentro de los jacobinos, o como a la izquierda de los jacobinos, se comienza a desarrollar una corriente comunista liderada por Babeuf, algo así, Babeuf se escribe, alguno que sepa francés por ahí, nos dice cómo se pronuncia, y es el origen del comunismo. El comunismo no tiene un antecedente muy lejano. El primer dirigente comunista, podríamos decir utópico, es Babeuf. Y de ahí salen los carbonarios, después de los carbonarios salen un tal Buonarroti y finalmente Blanqui. ¿Han sentido hablar de Blanqui? Bueno, Blanqui era un dirigente revolucionario francés que estuvo en todas las revoluciones que ustedes se pueden imaginar en Europa. Siempre, si no estaba dirigiendo la revolución, estaba preso. Ahí era Blanqui. Entonces, por eso, a nosotros, los de la corriente guevarista, los del Partido Comunista en la Argentina, nos decían blanquista. Y después, como eso quedaba, no sé, muy antiguo, nos empezaron a decir puchista, del putsch, en inglés, un golpe así. Y ahora el concepto más que han mantenido la corriente trotskista, nos dicen foquistas. Si uno le pregunta medio rápido a un trotskista qué foquista, no saben, bueno, saben. ¿Qué es eso? Díganle ustedes. Después le voy a decir qué es el foquismo y cómo lo usan ellos. Bueno, blanquismo, puchismo y foquismo son... No es nuevo lo de foquismo, viene de Blanqui. Que, miren, me acordé. Marx y Engels se peleaban con Blanqui porque eran contemporáneos. Contemporáneos se pelean, tenían distintas concepciones, le dan con todo. Lenin, pero el que más reivindica a Blanqui, ¿saben quién es? Trotsky. Lean la historia de la Revolución Rusa, Trotsky hace una gran reivindicación de Blanqui. O sea que Trotsky reivindica al foquismo. Bueno. Mire, le voy a decir aflojar un poco. Anteayer fuimos al instituto y había uno viejo, sería como yo, de viejo, más o menos. Hicimos hablar. Me dice, usted es simpático, me dice el viejo. Dice, ¿por qué los de izquierda son todos así? Dice, los peronistas son simpáticos. Bueno, no, acá el guevarismo, nosotros somos gente del pueblo, ¿eh? No nos ponemos en almidón cuando venimos a las reuniones. O sea, ser combativo y revolucionario y estudiar la ciencia no hace que uno se tenga que almidonar. El pensamiento almidonado es una cosa. Y otra cosa, es decir, que a veces esta cosa que digo yo es para aflojar un poco y no estar tan duro en la charla. Bien. Entonces estábamos con Blanqui, pum, pum, pim. ¿Qué diferencia hay entre los comunistas y los socialistas? Estamos hablando de aquella época. Que los socialistas eran modelos estos utópicos y fundamentalmente eran corrientes burguesas y pequeño burguesas. En cambio, el comunismo, de Babeuf y todos estos otros que no mencioné,
eran corriente más obrera, más proletaria. Entonces Marx y Engels se vinculan al grupo blanquista, digamos, que era un partido de toda Europa, al grupo alemán, la Liga de los Justos se llamaba el grupo alemán, de la corriente comunista, en 1847. Bueno, por ahí se meten, le cambian el nombre, le ponen, ya en el primer congreso le cambia el nombre de Liga de los Justos a Liga de los Comunistas, y le encargan que escriba, le escriben una declaración, y bueno, escriben una declaración que se va a llamar Manifiesto del Partido Comunista, que sale en febrero de 1848, una o dos semanas antes de que estalle la Revolución Europea de 1848, o sea que salió justo. Y el otro elemento constitutivo del pensamiento y la concepción marxista es la filosofía clásica alemana, Kant, Hegel, si alguno estudió filosofía por ahí se sabe un poco más, Kant, Hegel, y Hegel es el que recupera el pensamiento dialéctico. Los primeros, la ciencia moderna, digamos, o no, la ciencia surge en Grecia, año 600 a.C., 600, 700, 500 a.C., y esto es muy importante, aprovecho para decirlo, porque ahora vienen que quieren hacer una universidad elitista, un campeonato de fútbol elitista, ahí ¿cómo se llama? La Superliga, que mi hijo que le gusta el fútbol, mi hijo más chico, tengo un hijo de 24 años, dice, bueno, a lo mejor Tinelli, como es nuevo, por ahí es capaz que es un cambio, los otros ya sabemos cómo son. Y yo no le dije nada porque no sabía. Ahora Tinelli es uno de los que impulsa la Superliga. Y está en la misma línea de Macri con respecto a la universidad, una universidad elitista, de pocos, excelencia. Bueno, la poquedad, digamos, lo poco y la excelencia son contradictorios. La calidad y el nivel, en lo que sea. Fíjense, yo tengo un hermano que es economista y le gusta el fútbol. Me dice hace muchos años, me dice, no sé, capaz que todavía se mantiene bastante eso. ¿Cuál es el principal producto de exportación de la Argentina? Jugadores de fútbol. Muy bien. Los jugadores de fútbol, los egipcios tenían como 300.000 triángulos rectángulos calculados. Cateto al cuadrado, el otro cateto al cuadrado y la hipotenusa al cuadrado y daba igual. Pero ¿qué hicieron los griegos? Demostraron el famoso teorema de Pitágoras, que no se sabe si lo demostró Pitágoras. Pitágoras era el directivo de una escuela. Demostraron que para todo triángulo rectángulo valía esa relación. O sea, entretener 20.000 triángulos rectángulos, o sea, porque ante una situación decíamos, bueno, acá tenemos el triángulo ya calculado, lo aplicamos acá. Bueno, la escuela pitagórica en Grecia demostró que valía para todos los triángulos rectángulos. Bueno, por esa época aparece en Grecia el pensamiento científico porque había mucha gente que pensaba, no porque había pocos. Hay que decirle, Macri, muchos, no pocos, si querés hacer universidad de la excelencia. Lo mismo en la revolución industrial. La revolución industrial se da en Inglaterra porque en Inglaterra, bueno, por distintos motivos, había un montón de ingenieros, no ingenieros de título, había un montón de gente que sabía cuestiones técnicas. La máquina de vapor que existía ya, que andaba mal, pero que servía para sacar el agua de las minas, vino un técnico que se llamaba Watt, no inventó la lamparita, un técnico, y lo que logró que la máquina de vapor entregara una cantidad de energía más estable. Entonces se pudo aprovechar para mover la máquina de hilar, la otra máquina, o sea, se logró una fuente de energía más o menos estable y controlable en gran cantidad. Bueno, eso apareció porque había mucha gente que sabía cuestiones técnicas. Entonces también la masividad fue
del conocimiento fue el origen o un elemento fundamental en la revolución industrial. Así que bueno, 3 ejemplos. Eso vale para muchas cosas. Entonces tenemos la dialéctica, volvemos a los alemanes. Veníamos de la dialéctica, los griegos, cuando se origina el pensamiento científico, todos los pensadores, la mayoría, eran dialécticos. ¿Qué quiere decir dialéctico? Veían las cosas en movimiento, nacimiento, proceso de desarrollo, la contradicción. Pero ¿qué pasa? Tienen un conocimiento muy superficial, muy por arriba de las cosas, no conocían para adentro. Entonces, después la realidad se empezó a fragmentar y estudiar aspectos de la realidad. Y en eso las corrientes más idealistas lograron dar más respuesta. Entonces se impuso el pensamiento idealista, pero de una realidad fragmentada, parcializada. Recién van a tener que pasar más de 2000 años para que esos conocimientos en compartimentos estancos se puedan volver a unir. El que une es Hegel, este pensador alemán, pero dice Marx, se habían hecho todos los jóvenes, se habían hecho hegelianos. Hegel era idealista, es decir, que pensaba que el desarrollo de la idea que existía en algún lugar por ahí, la idea se desarrollaba y se iba materializando. Marx dice, bueno, tomamos la dialéctica de Hegel, que veía todo en movimiento, en desarrollo, la multiplicidad, los múltiples factores que hacen a la cosa, y que conforman esa unidad. Entonces Marx toma esta concepción, se hace él y Engels se hacen hegelianos, ahí están los hegelianos de izquierda, pero ¿qué hace Marx? Cuando combina los pensamientos de la escuela francesa del materialismo, lo da vuelta, o sea, parte de la concepción materialista, o sea, parte de la existencia de la sociedad por sobre la idea, no que la idea no existe por fuera de la sociedad, sino que la idea, el ser espiritual, es un producto de la sociedad. Bien, entonces tenemos, y hablé me faltó, la economía política inglesa. La economía política, la economía clásica se desarrolla en Inglaterra con Adam Smith, 1776, escribe año que se fundó. ¿Qué se fundó por acá en 1776? Que tenemos el virreinato del Río de la Plata, 1776. Bien, publica La riqueza de las naciones, un libro básico, la base de la economía política moderna, donde plantea la concepción del valor trabajo, que el valor surge del trabajo. Pero Adam Smith, y después lo toma David Ricardo unos años después, avanza más en esta concepción porque Adam Smith no termina de cerrarle el cuadro, igual tiene que va por distintos lados. Bueno, Adam Smith David Ricardo avanza bastante, pero el que termina de resolver esta cuestión es Marx, o sea, que le cierra, porque yo digo la concepción del valor trabajo, pero es bastante complejo todo esto, ¿no es cierto? Tiene muchos aspectos. Entonces, por ahí explicaba una parte y después, pero hacía agua por otra. Marx descubre una cosa fundamental para poder cerrar esta idea de que el valor de las cosas, y aclaro una cosa que me di cuenta hoy, porque, miren, tengo como 1000 años yo y no sé cuánto que estudiando esto, pero nunca estudié, pero yo decía, pero ¿cómo? Porque el origen del valor es el trabajo, pero la naturaleza, no, bueno. La naturaleza y el trabajo son las fuentes de riqueza. Una cosa es la riqueza y otra cosa es el valor.
El valor, que ahora después vamos a ver, bueno, ya lo digo, el valor, que es lo que logra establecer Marx, es el tiempo de trabajo medio de una sociedad para producir una determinada mercancía. Más trabajo tiene incorporado, más valor tiene. Menos trabajo incorporado tiene, menos valor. Lo que no tiene trabajo incorporado no tiene ningún valor. Pero si uno va por la montaña o la llanura, no importa, y está al lado de un arroyo, tiene sed, agarra un poco de agua, lo toma, no vale nada, pero es una fuente de riqueza. El agua, o sea, uno tira, siembra en su casa y cosecha, y bueno, logra una riqueza, pero no tiene valor, bueno, ahí podría ser que hay algo de trabajo. Pero digamos, la naturaleza es una fuente de riqueza. El valor es un concepto histórico, aparece en determinado momento de la sociedad humana. Se ve la diferencia entre riqueza y valor. Bien, entonces Marx, ¿cómo le cierra la cuestión esta? Logra diferenciar lo que le paga el capitalista al obrero. No es, cuando lo contrata, le dice, bueno, te voy a pagar tanto, no le paga el producto de su trabajo, le paga la fuerza de trabajo, que no es lo mismo. La fuerza de trabajo se va a convertir en una mercancía. Le paga lo que necesita el obrero para vivir y reponer la fuerza de trabajo, lo que necesita él y su familia, el hombre, la mujer, los hijos. O sea, le paga lo que necesita el obrero para vivir y la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, que haya más obreros y obreras para seguir trabajando. Va el obrero a la fábrica, trabaja una hora, 10 horas, vamos a suponer que trabaja. El producto, un ejemplo, puede ser más o menos, ¿cierto? Durante de las 10 horas, 5 horas de trabajo cubrió lo que le pagó el capitalista de salario. Pero en las otras horas, el valor que produjo en las demás horas se lo queda el capitalista. Eso más le llama la plusvalía. El plusvalor es el producto, la plusvalía es el valor de esos productos. Entonces el capitalista va tomando este ejemplo. Toma 1000 obreros. Le paga 5 horas de trabajo a cada obrero, pero se queda con 5 horas de trabajo de 1000 obreros. O sea que si el obrero gana 1, el capitalista gana ¿cuánto? 1000. Porque gana 1000 veces más que cada uno de los obreros en este ejemplo. Generalmente es mucho más la proporción que acumula el capitalista. Es decir, que el capital, dice, no, el capitalista aporta el capital y el obrero aporta el trabajo. El capital es trabajo acumulado, no pagado al obrero. La acumulación de plusvalía en un determinado momento se transforma en capital. ¿Y cuándo la plusvalía se transforma en capital? Cuando tiene una masa suficiente para poder montar un proceso de producción que genere plusvalía. El capital es capital cuando puede generar plusvalía. Antes, dinero. Tengo plata, tengo más plata, tengo menos plata. Cuando yo tengo una cantidad de plata, digo, bueno, compro la madera, compro el hierro, compro el plástico y tengo las máquinas y puedo contratar al obrero para que trabaje. Entonces, y en el proceso de trabajo, que expliqué recién, aparece la plusvalía. Y ya que está, que puse este ejemplo, imaginémonos, pues dice, esto es lo que dicen los capitalistas. El capitalista aporta el capital, el obrero el trabajo. Ponemos la madera, ponemos el hierro, ponemos el plástico y ponemos la máquina. Pasa una hora, pasa un día, pasa un mes, pasa un año. Y el obrero, acá, sentado. Cuando puede pasar un año, que el valor de la madera, del plástico, del hierro y la máquina sigue siendo el mismo. ¿Cuándo se produce un nuevo valor? Cuando el obrero agarra la máquina, mete las materias primas y sale el producto terminado. Ese producto tiene un nuevo valor, producto ¿de dónde salió? Del trabajo del obrero. Bueno, esto es lo que logra explicar Marx. Y ahí le cierra la concepción esta del valor trabajo.
Bueno, después Marx en el Capital habla de un montón de cosas más, que imagínense que para estudiar el Capital habría que estar 2 o 3 años acá. Yo no voy a abundar mucho más, pero por lo menos plantear este gran aporte de Marx. ¿Qué hora estamos? Y 5. 7 y 5. 8. 8 y 5. Bien. Bueno, entonces hablamos de dónde surge el marxismo. Y decíamos que, bueno, que era el marxismo. Bueno, ya vimos cuál es el objeto del marxismo, la liberación del ser humano, y que era una crítica de la sociedad capitalista. Entonces, pero no es una crítica utópica, idealista, solamente viendo las injusticias de la sociedad capitalista, sino que logra explicar el origen de las injusticias del capitalismo. La explotación del obrero, hemos explicado la plusvalía, la conquista, porque el capitalismo, la acumulación originaria de capital, no se dio pacíficamente, sino que se dio desplazando a los campesinos de la tierra, no eligió violentamente, en Inglaterra sobre todo, bueno, en Europa. Parte de la acumulación originaria fue la conquista de América, la colonización también de los pueblos africanos. Es decir que el origen del capitalismo se dio en base a una férrea guerra de los sectores dueños de la tierra o dueños de las máquinas en contra de las poblaciones. Por eso dice Marx que el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por los 4 costados. Digamos, el capital no surge de ninguna cuestión idílica. Surge de la guerra, de la explotación y de la matanza de la población. Entonces Marx explica las contradicciones que tiene el capitalismo. Un elemento que no voy a desarrollar, pero hoy lo estuve estudiando un poquito ahí, que es que vincula la plusvalía con el capital invertido. La plusvalía está originada por el sueldo, que Marx le llama capital variable. Bueno, ya venía de antes el concepto de capital variable. Y las maquinarias, la materia prima, el capital constante. Bueno, producto de la competencia entre los capitalistas y para ser más rentable, para aumentar la productividad del trabajo, para aumentar la productividad del obrero y poderle ganar a otro capitalista, la competencia capitalista, necesitan tener cada vez máquinas más modernas, que produzcan más cosas en menos tiempo. Pero este capitalista que produce más rápido le va a ganar a aquel. Entonces lo funde y se apropia de una parte mayor del mercado, entonces el capitalista produce más. Pero esa competencia entre los capitalistas genera el problema que tiene que aumentar el capital constante. Y el capital constante hace que la tasa de ganancia entre el capital invertido y la ganancia, o la relación entre el capital invertido y la ganancia, a medida que aumenta el capital constante, es cada vez menor. Esta es la contradicción que logra establecer Marx de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, por lo cual el capitalismo va a llegar a un momento que tiene crisis. La lucha fundamental de los capitalistas y de los gobiernos capitalistas es para compensar, luchar por mantener la tasa de ganancia, para que no rebaje la tasa de ganancia. ¿Por qué viene ahora Macri si antes teníamos un capitalismo que funcionaba bastante bien el capitalismo con el gobierno anterior, pero había descendido la tasa de ganancia? Además de que el descenso de la tasa de ganancia se explica a través de muchas cuestiones de la realidad. No es que está ahí la tasa de ganancia, no, bueno, a través de una serie de cuestiones. Entonces
Entonces, era necesario aumentar la tarifa, era necesario devaluar, era necesario, en el fondo de todas estas cosas era necesario tomar medidas para revertir la caída de la tasa de ganancias. Entonces, el modelo capitalista anterior se había agotado y necesitaba un modelo capitalista que impulsara para arriba la tasa de ganancias que están haciendo los que tenemos ahora en el gobierno. Bien. Y además decíamos que el marxismo es una concepción política, revolucionaria. Entonces, bueno, Marx y Engels no eran intelectuales de biblioteca, académicos. De hecho, Marx creo que 1 o 2 años trabajó de profesor y después fue perseguido toda la vida. Engels tampoco no fue, no sé si Engels creo que no se recibió de nada en la universidad. Pero fueron activos militantes políticos, como dije recién, se incorporan a la Liga de los Comunistas, le escriben el programa, participan activamente en las revoluciones de 1848, Marx sobre todo en Francia, Engels en Alemania, ahí estaba leyendo, se incorpora a un cuerpo militar revolucionario en Alemania y bueno, cuando es derrotada la revolución, se escapan para el lado de Austria, el último batallón, la última unidad militar de la revolución de 1848 en Alemania, Engels estaba ahí, digamos, era combatiente de ese cuerpo, por lo que Engels siempre va a estar muy vinculado a todas las cuestiones militares, y cuando había cuestiones militares, siempre Marx lo consultaba a Engels, aunque cuando se inició la guerra de secesión en Estados Unidos, 1861 creo, por ahí, Engels pensaba que iba a ganar el sur, porque el ejército del sur era mucho más disciplinado, más tipo el ejército, la caballería, bueno, un ejército mucho más eficiente, pero incluso gana las primeras batallas, pero finalmente gana el norte, y Marx le ha dicho, no, va a ganar el norte, ¿por qué? Porque el norte, si bien desde el punto de vista de la organización militar no era tan eficiente, tenía la industria. Y finalmente logran imponerse. La guerra de secesión en Estados Unidos fue bastante cruenta, Hubo 600.000 muertos, se dieron con todo. Miren, hubo 600.000 muertos y 400.000 heridos. Eso habla de que se daban con todo, porque generalmente hay 5 o 6 heridos por cada muerto. En una guerra donde hay más muertos que heridos es porque no se perdonaron, se dieron sin cuartel. Y ganó el norte industrial, y por eso Estados Unidos logró después, completó su desarrollo capitalista y se transformó en la principal potencia. En cambio en Argentina, hubo una guerra civil de otra manera, pero muy aguda también, pero que se extendió muchos años. ¿Quiénes ganaron? Ganaron los terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Los terratenientes en Estados Unidos eran los productores algodoneros, esclavistas del sur, y acá ganaron, claro, porque no había una industria pujante, acá había una industria artesanal que es un estadio muy atrasado del proceso de producción capitalista. O sea, que ganaron los más poderosos, pero no eran una clase moderna que hiciera la Argentina un país desarrollado. Pero bueno, ese es otro tema de otra clase. Bien, ¿qué más podemos decir? Bien, la lucha de clases. Estaba hablando del Marx y Engels político. Bueno, después que derrotada la revolución de 1848, ahí sacan una conclusión, justamente la consigna esta de la dictadura del proletariado aparece después de la revolución de 1848, que era necesario, la revolución tenía que tomar el poder, y establecer un gobierno de la clase revolucionaria que Marx y Engels le llamaron la dictadura del proletariado, que ya expliqué en qué consistía. Pero la revolución es derrotada y no había posibilidad de seguir luchando en ese momento, y Marx se va a Inglaterra, que ahí no era perseguido,
y se pone a profundizar sus estudios de economía política. Esto. El problema fundamental del marxismo era el humanismo, que ya expliqué. Pero dice, pero para poder resolver la liberación del ser humano, del hombre y la mujer, para liberar al hombre de la enajenación y todo esto, necesitamos saber cómo. Para saber cómo, se pone a estudiar economía política, para criticar y verle el lado flaco del sistema de explotación capitalista. Y es lo que dice el Che, fue tan enorme el trabajo teórico de Marx, cuya expresión máxima es el Capital, que dice, detrás de esa obra monumental del pensamiento humano, es difícil ver el contenido humanista de la concepción de Marx y de Engels. Bueno, nosotros somos del marxismo humanista, y el que redescubre, porque bueno, hice un salto mortal, porque después no triunfa la revolución ahí, triunfó en Rusia, después se vino el estalinismo, que mató todo este aspecto humanístico del marxismo, y el que redescubre el aspecto humanístico del marxismo fue el Che Guevara. El Che Guevara, ministro de Economía o ministro de Industria en Cuba, intenta aplicar en el ministerio que él dirigía estas concepciones, lucha contra la enajenación, el trabajo voluntario, que no sé si alguna vez sintieron hablar del trabajo voluntario. El trabajo voluntario no era, seamos buenos, vamos a trabajar, no. El trabajo voluntario estaba basado en esta concepción de la lucha contra la enajenación, la lucha contra el ser humano transformado en mercancía para comenzar a ser un hombre y una mujer libre. Che se pregunta, ¿cómo encontrar la palanca impulsora en el proceso de producción cotidiano? Encontrar los héroes en el trabajo cotidiano. Durante la guerra, durante el ciclón que había pasado un ciclón, los actos de heroísmo aparecían por todos lados. El asunto es encontrar el héroe o la heroína en el trabajo cotidiano. Entonces organiza el trabajo voluntario para desarrollar la conciencia, luchar contra la enajenación, liberar al hombre y a la mujer. En esa época había un marxista muy destacado, nunca me acuerdo el nombre, pero que se llamaba en Francia, Ulanza no, el otro. No, bueno, ya me va a salir, nunca me acuerdo de entrada. Que, bueno, criticaba que el marxismo era una ciencia así, cerrada, que todo eso de humanismo no tiene nada que ver con el marxismo. Incluso se habla de un Marx joven y un Marx adulto. El Marx joven sería el Marx humanista, de los escritos 1844, 1848, o sea, los manuscritos económicos filosóficos, la ideología alemana, la filosofía de la miseria, bueno, el manifiesto comunista, hasta 1848, el Marx idealista, o humanista, perdón. Y el Marx del Capital es un Marx científico, bueno, Althusser. Era dentro de Althusser, sí. Para leer el Capital. Sí, Althusser, que era del Partido Comunista Francés. Sí. Después se divide, sí, acepta los errores. Ah, ¿sí? Pero, sí. Bien. Después, justamente cuando el libro, cuando es juzgado porque mata a la mujer, dice, yo en ese momento estaba en el partido, pensaba que era un movimiento de liberación, pero de hecho tuvo peleas intelectuales con varios del movimiento francés, pero queda afuera, Althusser queda afuera en el mayo del 68, ¿no? Cuando surge todo los estudiantes y los obreros, y él con el Partido Comunista apoyando a la derecha y a todo eso. Pero bueno, yo no soy althuseriano, pero la división esa que decís vos
del humanismo del Marx joven y del Marx Lo dice Althusser. lo dice Althusser. Sí. Claro. Bueno, nosotros hablamos de un solo Marx, que hay un solo Marx. Algunos autores llaman a Althusser el catequista, porque toma al marxismo como una religión. No es un dogma abierto, como decimos nosotros, sino que es cerrado, es paso a paso. Y un ejemplo es utilizan los medios de producción, o sea, las sociedades como determinadas, si se llega al socialismo, porque se llega al socialismo, se muere el capitalismo, y así es un llegar, porque tiene que llegar. Nada más. Una última cosa y con esto termino. Este socialismo de Althusser y antes el socialismo que venía de la Unión Soviética, desde el punto de vista del pensamiento filosófico, hablaba de un materialismo, bueno, un materialismo premarxista en realidad, que ve la materia, el objeto, como una cosa separada del sujeto que conoce. Bueno, para Marx, para el marxismo, incluso hay una corriente que ha tomado, que ya viene de Gramsci, ¿no es cierto? Y si uno se remonta más atrás, viene de María Engel, pero que viene de Gramsci, que se llama la filosofía de la praxis, donde no se separa el objeto del proceso del conocimiento. Hay una relación que el sujeto que conoce interactúa con el objeto y es parte del proceso del conocimiento. Esto tiene una relación directa con las concepciones políticas revolucionarias que nosotros discutíamos en los años 60 y 70, que por ahí no sabíamos que era esta discusión filosófica entre el marxismo medio metafísico que venía de la Unión Soviética y el marxismo más de la filosofía de la praxis. Pero bueno, de hecho nosotros estábamos con el Che Guevara, con el PRT, con Santucho, estábamos ubicados en esta concepción del pensamiento humanístico por un lado y dialéctico. ¿Qué connotación tiene en la política? El séptimo congreso de la Tercera Internacional Comunista, que se había reunido en 1935 en Rusia, resolvió la táctica del Frente Popular, que para América Latina, el Frente Popular, ¿cómo se aplicaba esto en América Latina? En América Latina los comunistas decían que las relaciones de producción aquí eran precapitalistas, por lo tanto había que luchar por una revolución democrático-burguesa, y que establecían una sucesión rígida entre un sistema de producción y otro, entre unas relaciones de producción y otras, que mecánicamente la historia había seguido el proceso de la sociedad primero la sociedad primitiva. En algunos lugares habían surgido las sociedades asiáticas, de sociedad de castas, acá en América Latina, en América, lo que fue América también, que en Europa había surgido el esclavismo, después de la sociedad primitiva, que al esclavismo le seguía el feudalismo, y al feudalismo el capitalismo, y después el socialismo. Y se establecía esta sucesión de modos de producción esquemáticamente. Entonces, América Latina, que había un desarrollo de sus relaciones de producción en un nivel precapitalista, feudal, le correspondía una revolución democrático-burguesa. Y que el papel de la sociedad humana, de los hombres y las mujeres, no podía alterar esa sucesión inevitable. Entonces no quedaba otra que ir de furgón de cola de la burguesía, que encima, porque como era falso todo eso, las burguesías de América Latina, no ha habido burguesía progresista en América Latina. Entonces, y como lo que más se parecía a una burguesía progresista no quería aliarse con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista era comunista, era lo peor que había. Entonces, piantavoto, digamos, para decirlo brevemente.
pensaban así, digamos, los burgueses progresistas. Entonces muchas veces los partidos comunistas se terminaban aliando con el sector más reaccionario de la burguesía, cosa que ocurrió acá en la Argentina en 1945-46. No sé si lo han sentido nombrar ustedes a Rodolfo Puigros, el padre de la Adriana Puigros, que fue ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires. Rodolfo Puigros era el principal historiador del Partido Comunista, con esta concepción de la revolución en etapa. Cuando viene el peronismo, Puigros, ¿qué hace? Y la burguesía progresista en el peronismo se hizo peronista, porque el Partido Comunista se alió con los radicales y los conservadores. O sea, con el sector más reaccionario de la burguesía. Pero eso es otro tema, que no me quiero meter. O cuando uno como docente, digamos. Bueno, no. ¿Qué relación se puede hacer ahí? Hablé del proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. El docente interviene en el capitalismo aportando a la reproducción de la fuerza de trabajo. En ese sentido, el docente no es un pequeño burgués. El docente es un trabajador asalariado que por ahí intelectualmente, por ahí puede estar más cerca de un pequeño burgués, pero digamos, de su vinculación con el proceso productivo, el docente está mucho más cerca del obrero y de hecho aporta a la reproducción de la fuerza de trabajo, que es una mercancía, está produciendo una mercancía fuerza de trabajo. Yo, con lo poco que sé, pondría a la maestra, el maestro, dentro de la clase obrera, sin duda, porque está produciendo. Sí, pero se refiere a que Sí, eso es lo que yo decía. reproduce con programas, contenidos que son de la clase dominante, a eso se refiere. Sí, bueno, ese otro aspecto, Es parte pero del aparato. yo ¿no es? trabajé 30 años dentro de un aula, así que más o menos... Bueno, Digo, no, o sea, hay No, toda no, la teoría de liberación, de que Sí, ni el hablar. educador a su vez es educado por el alumno, de que... El tema es que las condiciones, siempre trabajando en condiciones de... eso de que yo estoy de acuerdo con incluso lo dice Marx, y después lo toma Freire, Claro, sí, ¿cierto? que el educador... Freire, el educador... Lo dice Marx o Engels, no me acuerdo qué dice. Las tesis de Feuerbach. La tesis de Marx sobre Feuerbach habla, creo que la tercera, que dice el educador tiene que ser educado. Sí, lo que pasa es que eso se ha utilizado muchas veces demagógicamente. Por ejemplo, ¿cuándo sentí yo que me pasó eso? Pasa todo el tiempo, digamos, pero ¿cuándo lo sentí así, bien, explícitamente? En el año 2007 creo que fui a dar un curso de Che Guevara en Bolivia con el personal del Ministerio del Interior. Uno como argentino medio cara dura, va y da curso. Bueno, no, pero la gente que venía ahí algo aprendió. Pero yo, ¿qué aprendí ahí? No, ahora voy a contar por qué me vino lo de cara dura. Bueno, lo cuento ahora. Fui ahí y bueno, toda una historia, había otro que iba, otro así, Che Guevara, bueno. La cuestión es que yo llegué ahí, mucha bolilla no me daban. Pero hubo uno que se enganchó, un diputado del MAS, que había estado en el Estado Mayor del ELN, la organización de Che Guevara, pero posterior, hijo de un dirigente minero. Ese, no sé, bueno, como, claro, sentí que yo era del PRT y me vino a ver. 3 veces me vino a ver. Y la primera vez me preguntó qué había que hacer en Bolivia. Yo digo, llegué ayer, digo, hoy llegué, qué sé yo, le digo, pero como soy argentino te voy a contestar. Y le di una respuesta que hoy la reivindico. Es más, estoy escribiendo una cuestión de la concepción de la estrategia para el futuro y un poco más pulidita, pero yo digo, acá lo que hay que hacer en Bolivia, le digo, estaba el gobierno de Evo Morales, estaban las sublevaciones en Santa Cruz, la Media Luna, no sé si se acuerdan de eso, en Santa Cruz, el Pando, Beni, bueno, una serie de estados más de derecha, con gobierno de derecha, estaban generando sublevaciones. Yo le digo, acá lo que hay que hacer es organizar una insurrección defensiva, digamos, cuando los tipos levanten la cabeza hay que movilizar al pueblo y aplastarlo. Y yo, no me entendió, porque me dijo, no, por el pequeño grupo, porque siempre que no, y después, bueno,
Pero, volviendo, voy a dar la charla de Che Guevara y ahí aprendí, por ejemplo, una cosa muy importante. Porque uno era guevarista, había estudiado, conocía, defendía a Che Guevara, bla, bla, pero yo no sabía, y lo aprendí ahí, que cuando estaba el Che en la sierra boliviana, la Federación Minera, que era la vanguardia del pueblo y de la clase obrera boliviana en la historia de Bolivia, en junio del 67, con el Che en la guerrilla, en todas las asambleas de mina, porque se estaba reorganizando el movimiento minero, porque en el año 65 había sido aplastado por el ejército, estaban reorganizando, y en todas las asambleas de mina habían aprobado el apoyo moral y material a la guerrilla y el aporte de un jornal para la guerrilla. Yo esto no lo sabía. Entonces, cuando se dice que la guerrilla estaba aislada del pueblo boliviano, es falso. No, los campesinos no se incorporaron así, pero la vanguardia boliviana, los mineros bolivianos estaban todos con el Che. Es más, yo hoy pongo la clase obrera boliviana estaba esperando a su comandante. Lo que pasó en Bolivia fue que las orgánicas políticas, el Partido Comunista prorruso, el Partido Comunista pro-chino y el Partido Trotskista, aunque una parte después cambió, aislaron al Che, no le prometieron el apoyo, sobre todo los dos primeros, y cuando llegó el momento de la verdad, el Partido Comunista pro-chino directamente no hizo nada, y el prorruso lo apoyó un poco, pero después la dirección del Partido Comunista lo abandonó al Che Guevara. Entonces no se pudo producir el vínculo de la guerrilla del Che con la vanguardia obrera con la clase obrera minera que lo estaba esperando. Entonces esto decir que el Che estuvo aislado en Bolivia es absolutamente falso. Bueno, eso aprendí, volviendo acá. Eso aprendí, bueno, no es poca cosa. Fundamental para explicar la importancia y el papel que jugó la guerrilla del Che en Bolivia. Entonces, volviendo a lo de la educación, pero tiene su contrario, porque eso es la dialéctica, hay que ver todos los aspectos. A veces en las reuniones nosotros, uno dice una cosa y nos peleamos, y a lo mejor uno está diciendo un aspecto y otro está diciendo otro aspecto, porque la realidad tiene muchos aspectos. En todo caso, lo que hay que establecer cuando uno discute alrededor de una cosa, y hay 3, 4, 5 opiniones, que a lo mejor todas tienen parte de la verdad, es establecer cuáles tienen más preeminencia o más peso dentro de lo que se está analizando. Porque la dialéctica justamente es eso, la unidad de los contrarios. O sea, en el fenómeno, hay contrarios que luchan permanentemente, no puede existir un polo sin el otro. Ahora, dicho esto, aclaro, cuando yo empecé a militar, nos enseñaban leyes de la dialéctica, unidad y lucha de los contrarios, transformación de la cantidad en calidad y la ley de la negación de la negación. Entonces te ponían una serie de ejemplos y eso es lo más antidialéctico que hay. Y uno lo repite ahí, pero no sirve para nada. No sirve, arriba, abajo, positivo, negativo. Todo eso, no. Digo muchacho porque se suicidó cuando tenía 32 años, un bochazo. Esta clase, cuando dio esta clase, no sé quién la había leído, 25 años cuando dio esta clase, Michel Peña. Bueno, esta es la concepción de la dialéctica, la multilateralidad de las cuestiones. Entonces hay que determinar en los distintos aspectos cómo juega uno, cómo juega otro, cuál tiene más preeminencia, bueno, y analizar la filosofía del marxismo es una totalidad concreta. ¿Qué es una totalidad concreta? Está la cosa, bueno, esta aula, este salón que estamos todos nosotros acá. Bueno, puede decir, bueno, hay, no sé, 40 personas, uno que habla, el otro que... Pero eso podría ser un primer análisis. Después podemos ver, bueno, hay hombres, mujeres, más jóvenes, adultos, es todo un estudio, las relaciones que hay, que estudian cada uno. Bueno,
hay una primera aproximación superficial del conjunto, pero después uno lo puede desmenuzar en muchas partes, que si se queda con la parte ahí le erra, pero después lo tienen que integrar y volver a decir, el conjunto que al principio habíamos visto este aspecto del conjunto, ahora lo podemos explicar mucho más ricamente cuando analizamos todo, pero tenemos que integrar nuevamente como una unidad. Una unidad concreta pero abierta. ¿Por qué abierta? Porque está en permanente transformación. No es que se quedó ahí, yo digo que salón acá, cualquier fenómeno que vayamos a analizar, todo fenómeno está en permanente desarrollo y transformación. Entonces la educación, dicho esto, digo, muchas veces es tan conservadora la educación que a veces se transforma en lo contrario. Pero me dijeron que esto ya incluso es tarde, a lo mejor esto hace 10 años era así. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? A nosotros nos enseñaban en la escuela que había que respetar a la bandera, cantar el himno. Y bueno, respetar a la bandera, cantar el himno, y la libreta de enrolamiento tenía el himno nacional completo, la bandera, la escarapela, todos los... O sea, nosotros nos formaron con la identidad nacional. ¿Por qué? Porque había una política de fortalecimiento del mercado interno. Como ahora la política es ver cómo exportamos para que se enriquezca. Entonces ahora la bandera, la escarapela, el himno, todo eso pasó a tercer plano. Entonces muchas veces eso que era conservador y que aportaba a la clase dirigente, en un determinado momento se transformó en lo contrario. Hoy la educación está peor en ese sentido porque ni siquiera hoy la educación está en ruina y en bancarrota porque a este modelo económico, que en el mejor de los casos es un modelo agroexportador, como dice Macri, el supermercado del mundo, que a lo sumo industrializaremos los productos del campo y nada más, le sobran 20 millones de habitantes. Acá en Argentina habemos 20 millones de ñoquis de acuerdo al proyecto económico que tiene la clase dominante argentina. O sea, más allá de kirchnerismo, todo eso verso. A este modelo económico le sobran 20 millones de personas. Como no nos pueden poner contra el paredón y matar a todos, hacen lo que están haciendo. ¿Por qué se ríe? Pero me parece que se nota bastante de que sobramos acá. Daniel, creo que desde mi punto de vista no se termina de entender por qué planteando de que a este modelo le sobran 20 millones de personas. Bueno, explico un poco más. ¿Qué queremos nosotros, los revolucionarios? Queremos desarrollar la economía en todos los aspectos, la fábrica, la industria, la investigación científica, por supuesto el campo también, la ciencia, los servicios, pero el modelo económico no, a la burguesía argentina no le interesa ser un país desarrollado, le interesa tener una industria como esta, a media máquina, porque tiene grandes ganancias, con poca inversión. ¿Ustedes han sentido hablar del cuello de botella de la economía argentina? Se hablaba Aldo Ferrer, que murió hace poco, un economista que era radical, peronista, que yo. Cuello de botella de la economía argentina. ¿Cuál es el cuello de botella? Es que la industria nos genera los dólares o las divisas necesarias para su propio desarrollo, entonces la tiene que sacar de otro lado. ¿De qué otro lado la saca? Cuando el campo anda bien, que entran muchas divisas, le cobran impuestos al campo, la trasladan a la industria, sublevación del 2008, conflicto agrario, no le queremos, nosotros campo, no le queremos dar plata a la industria. Entonces hay que sacarlo de otro lado, hay que pedir préstamo al exterior, pero los préstamos al interior cobran intereses. Entonces, pero como el sector hegemónico de la burguesía industrial, tenemos una burguesía industrial renga, digamos, que va a mitad de camino. Y además no invierte, no reinvierte sus ganancias, porque ¿qué tendría que hacer?
meter fábrica, máquinas, modernizar, hacer investigación científica. ¿Pero qué aumenta eso? Capital constante, que reduce la tasa de ganancia. Y como el mercado interno es muy pequeño, no tiene un mercado para realizar la inversión que hizo en esta tecnología que puede producir más. Reduce la tasa de ganancia y después no la puede ubicar. No le interesa modernizar el país. El único sector que es eficiente en la economía argentina es el campo. Por varios motivos. Una, porque la pradera pampeana, la llanura pampeana, es de las más fértiles del mundo, muy grande, y no está sometido a tormentas climáticas como otras. Entonces acá, con poca inversión, se puede producir mucho, o sea, lo que llaman las ventajas comparativas. Pero además, los capitalistas agrarios, terratenientes hechos, pero no feudales, capitalistas, han desarrollado técnicas modernas de producción. Y la producción en el campo argentino es elevada. Otra cuestión es, destruyen la naturaleza, todo eso estamos de acuerdo. Pero digamos, estoy explicando ahora el aspecto este. Produce, digamos, son eficientes, pero acá nosotros no comemos todo, pero el grueso de la producción agraria se exporta. Esta economía está basada en la exportación de los productos del campo y algunas industrias, como por ejemplo Techín, que produce tubo sin costura y tubo con costura y laminados planos, y alguna otra rama de la industria. Pero no le interesa a la burguesía nacional argentina desarrollar el conjunto de la economía. Si uno desarrolla el conjunto de la economía, incluso en el mismo campo, si en lugar de producir como se produce ahora con los agrotóxicos y semillas transgénicas, si se aplican otras técnicas de producción que existen otras técnicas de producción, no es que no existen técnicas de producción sin basarse en los agrotóxicos, se podría obtener la misma producción, pero ¿qué traería como consecuencia? La necesidad de aplicar mayor cantidad de mano de obra. Reduce la rentabilidad del campo, no le interesa a los capitalistas. Entonces, tenemos una economía eficiente en la parte del campo, que exporta, unos industriales que salvo algunas ramas, el resto no están en condición y no tienen interés de desarrollar el conjunto de la economía. ¿Cuáles son los sectores de la economía que ocupan más mano de obra? La industria, la construcción y un campo con otros métodos de producción ocuparía mucha más mano de obra. Bueno, como todo eso, que es lo que haríamos nosotros en el gobierno, y de paso después voy a decir otra cosa, no quiere hacer este gobierno, sino quiere exportar los productos del campo, la elaboración de los productos del campo. Por eso Macri dice que la Argentina tiene que ser no el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. Para ser el supermercado del mundo, con 22, 23, 24 millones de personas, le alcanza. Las otras 20 millones de personas estamos de más. Porque no vamos a tener trabajo en la construcción, no vamos a tener trabajo en la industria, no vamos a tener lugar en la escuela. Por eso la escuela está como está. Y encima comemos lo producido. ¿Cómo? Encima comemos lo producido, así que mejor que coman menos. Sí. También. El que coma menos. Y como dijo el ministro, ¿cuál es? Bueno, no me acuerdo el nombre. Aranguren. El de combustible. Que teníamos que acostumbrarnos a comer carne de segunda, como el uruguayo. No, yo lo escuché, creo que no es ministro, no, bueno, uno de los dirigentes de ellos. Que nos teníamos que acostumbrar a comer carne de segunda porque la carne de primera había que exportar. Había que hacer como el Uruguay. Ahora que tengo que ir a Uruguay ya le dije, miren, no me van a dar carne de segunda, ¿eh? No. Bueno, pero se entiende un poco más ahora porque sobran. Sí. Ah, y lo que iba a agregar, como nosotros los guevaristas somos y marxistas, somos un partido, queremos ser un partido político, tenemos un proyecto para la sociedad. Esto que estoy diciendo es parte de nuestro programa.
tenemos un programa para desarrollar la economía en la sociedad argentina en todos los aspectos. ¿Que nos falta estudiar un montón? Sí, pero nuestra cabeza va para allá. A diferencia de otros partidos de izquierda, que en realidad ven la lucha más como si fuera una lucha sindical. El aumento de salario, sí, nosotros estamos de acuerdo con el aumento de salario, pero además de la lucha por el aumento de salario, la lucha por las condiciones de trabajo, de hecho nosotros hemos sido dirigentes sindicales y hemos estado al frente de las luchas, pero además de eso tenemos que ofrecerle como revolucionarios a la sociedad argentina un proyecto de país. No podemos decirle a la sociedad argentina queremos altos salarios sin decirle de dónde va a salir la riqueza para tener esos altos salarios. Y no podemos decirle a la sociedad argentina queremos altos salarios, sino también hoy tenemos que empezar, no solamente digo, sino además tenemos que empezar a luchar por la transformación de la conciencia. Tenemos que basarnos en la conciencia solidaria, espontánea de los trabajadores, porque los trabajadores somos solidarios. ¿Por qué los trabajadores somos solidarios y los burgueses? Porque el trabajador tiene carencias. Entonces sabe que el otro trabajador también tiene carencias. Entonces se da cuenta que a lo mejor el otro necesita, porque él pasa todo el tiempo necesitando. Yo esto lo entendí cuando tuve un problema hace unos 24 años con un hijo. Y los vecinos, de que yo vivía en un barrio obrero, todos los vecinos me vinieron a traer plata. Yo no les pedí, se dieron cuenta que yo estaba necesitando. Y ahí entendí, claro, ¿por qué? ¿Por qué se dieron cuenta que yo necesitaba? Porque ellos viven necesitando. Entonces se dan cuenta cuando otro necesita. Bueno, esa solidaridad espontánea hay que hacer la organización política, hay que hacer la conciencia. Esa es la base del partido revolucionario de los trabajadores, de la clase obrera. Un partido que tenga un proyecto, que tenga un análisis de la sociedad capitalista y que tenga una concepción solidaria, que luche contra la enajenación conscientemente. Esta lucha que yo decía, lo que plantea Marx, la lucha contra la enajenación. Esa es parte fundamental de nuestra lucha. Y vuelvo a decir, ustedes leen los trabajos de Che Guevara, estos que yo no conocía, la lucha del Che Guevara como ministro en Cuba fue la lucha por la transformación de la conciencia individualista legada por el capitalismo y reemplazarla por una conciencia solidaria, socialista. La palanca impulsora en el capitalismo, dice el Che, es la ganancia. ¿Cuál es la palanca impulsora en el socialismo? Bueno, él creía y luchaba por la conciencia. Y si bien tenía medio del palo del Partido Comunista, fue el más duro crítico de Stalin. Stalin, el jefe de la Unión Soviética durante sus años de apogeo, dice el Che, el gran crimen de Stalin fue haber abandonado la lucha por la transformación de la conciencia. No le criticaba la medida económica, no. Ese fue el problema, haber abandonado la lucha por la transformación de la conciencia. Bien, iba a decir una cosita y me olvidé. ¿Puedes explicar de vuelta? Fue muy cortito y casi estuve a punto de entender la teoría del valor. ¿El valor trabajo? Sí, soy peronista, pido paciencia. No. Miren, a veces me dice que falta. Podemos entender. Me gustó mucho. Me gustó mucho la charla. Me gustaría saber también cómo va a ser lo siguiente. Bueno, te contesto. Primero te cuento una cosa. Cuando pasó eso de la elección de octubre, estábamos con Pablo. Estábamos viendo qué miércoles pasaba. Pero al otro día ahí, porque se nos pusieron todos los pelos así. ¿Qué pasó acá? Y
yo le venía preguntando, digo, ¿dónde está el peronismo obrero y revolucionario del que hablaba Santucho en los años 60 y 70? Y uno no lo veía, ¿no? Y viene Pablo y dice, ¿sabe dónde está? Dice, las porteras del instituto donde está. O sea, la base obrera. Y ahí seguimos investigando y nos dimos cuenta que la base popular, ante el fracaso de las elecciones, se movilizó la base popular. Salió la conciencia peronista, afloró. Si no hubiese sido por la base peronista, yo le perdía por paliza. Los dirigentes estaban en la lona, la base social peronista, y bueno, yo sabía lo que sentí, lo expresé con estas palabras, me embargó una profunda alegría. Pero no porque yo sea peronista, es porque el pueblo se expresó. Entonces, bueno, estamos mal, pero no estamos tan solos. Bueno, uno después irá, discutirá, no, el peronismo no sirve, el socialismo, pero hay un aspecto positivo. Como esto decíamos que la realidad tiene mucha determinación, no podemos quedarnos solamente, no, está la parte buena, tenemos que tomar la parte buena, para ir para allá. Bueno, volviendo a la individual. No te diría que yo me la aprendí así de un día para otro. No, pero la explicación fue muy didáctica y yo creo que estuve ahí a punto casi de conseguir. Bien, entonces nosotros, la verdad que dijimos, están las materias primas, la madera, el hierro, el plástico, están las máquinas y materias primas, los medios de trabajo. Vos los tenés ahí, pasa un año, no se cambió el valor, seguís teniendo el mismo valor. ¿Qué se necesita para eso? Que venga un trabajador, 1, 2, 3, 4, mueva la máquina, procese la materia prima, y entonces sale y tiene un nuevo valor. Bien, mayor. ¿De dónde salió ese nuevo valor? Ese nuevo valor salió del trabajo que realizó el obrero. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué el capitalista le paga todo el valor que produjo el obrero en el tiempo que trabajó? El obrero trabajó con la materia prima, el valor que tenían las materias primas y la máquina se transfiere en la misma cantidad al nuevo producto. Puede ser de una sola vez y lo consume todo, o puede ser de a poco. La máquina se va gastando de a poco le va transfiriendo, porque la máquina no anda más, bueno, pero ese valor no se modificó, se transfirió al producto terminado. Pero esto vale más. ¿De dónde salió ese valor mayor? Del trabajo del obrero. Ahora, el capitalista le paga al obrero no por todo lo que el valor nuevo producido, el valor nuevo creado, le paga solamente lo que necesita el obrero para venir otro día a trabajar, el otro día a trabajar, el otro día a trabajar, el otro día a trabajar. Cuando se muera él, que venga el hijo, o la mujer, o la hermana, pero que haya siempre alguien que venga a trabajar. O sea, eso, la capacidad de trabajo, Marx le llama la fuerza de trabajo. ¿Sí? Es decir, le paga la fuerza de trabajo lo que necesita para vivir y reproducirse, y no el valor producido por su trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía que se comporta como todas las demás mercancías, pero que tiene algo extraordinario además, que es la única mercancía que genera valor. Todas las demás mercancías no generan valor. La fuerza de trabajo del obrero genera valor. Más o menos. Sí, ahí va, seguimos. Bueno, entonces, vos tenés el obrero. Juan puso el ejemplo, trabajó 10 horas, trabaja 10 horas por día. La fuerza de trabajo, ¿en cuánto tiempo? Bueno, puede ser que en 5 horas produzca el valor equivalente al salario. Las otras 5 horas, 5 horas de trabajo, produjo valor, pero no se lo dieron como salario, se lo quedó el capitalista. Ahora el capitalista tiene dos formas de aumentar la plusvalía. En vez de hacerlo trabajar 10 horas, lo hace trabajar 14 horas.
O sea que en vez de sacarle 5 horas de plusvalía, le saca 9 horas de plusvalía. En ese caso, ¿no es cierto? Ahí aumenta. Eso es la plusvalía absoluta. Extiende la jornada de trabajo. Otra forma de aumentar la plusvalía es trabajar 10 horas. En vez de esta máquina que produce 4 mesas por día, tiene otras herramientas, otras máquinas que producen 6 mesas por día, 8 mesas por día. Entonces el tiempo de trabajo necesario para pagarle el sueldo se achica. Vamos a suponer que si producía 4 mesas y ahora produce 8, si antes era 5 horas, ahora es la mitad para pagar el sueldo. Bueno, ahí te la amplié más todavía, porque ya hablamos de plusvalía y los dos aspectos de la plusvalía. La plusvalía absoluta, extender la jornada de trabajo, y la plusvalía relativa, aumentar los ritmos de producción. Yo quería dar un ejemplo con respecto a eso, porque yo lo viví en carne propia, la brutalidad que es eso en 2014. Hay una empresa acá, allá en La Pampa, yo soy de La Pampa, que trabaja con liebres. ¿Sí? Como consumo, no es del consumo popular la liebre, entonces exporta a toda Alemania. El dueño es de acá, Martín Coronado. Yo entré a trabajar y por lo general uno trabaja ahí por jornada. Y justamente está diciendo eso y me vino a la cabeza porque nosotros trabajamos en una noria, un tipo tiempos modernos de Charlie Chaplin. Bueno, es tal cual, exactamente igual. Y a veces, a vos te pagaban por hora. Pero, por ejemplo, yo cuereaba, ¿sí? Yo cuereaba liebre. Agarraba, cortaba y tiraba para abajo. Cortaba y tiraba para abajo. 5.000, 7.000 liebres de corrido. ¿Un día? Sí, un día. Y llegó un momento donde como los mismos trabajadores querían por ahí descansar, bueno, le aumentaban la velocidad de la noria. Entonces las liebres empezaban a pasar más rápido. Y uno tenía que cortar más rápido, tirar más rápido, cortar más rápido, tirar más rápido. Plusvalía relativa. Tal cual, entonces yo salía como Charlie Chaplin, ¿viste? Más o menos de la marca. Pero yo te estoy hablando tal cual, te estoy hablando de esa brutalidad de trabajo hoy en día. O sea, en 2014. Por eso voy a hacer la pregunta. El obrero fabril entiende enseguida la cuestión de la plusvalía. Y yo lo vive. Yo trabajaba, mi señora también, los dos estamos trabajando, ella de viscerado, yo ahí, y así otros amigos, y te pagan 3 meses, no sé, y era una miseria lo que ganábamos, y una explotación brutal, te digo. Y te maltrataban todo el tiempo, y yo te estoy hablando ahora. Y esto pareciera que es revolución industrial, no, es ahora. Para el plus valor y el plus trabajo yo lo entendí. Yo estudié historia. El año pasado tuve economía y mi profesor de economía no era marxista, así que no nos dio a Marx, sino nos dio, estudiamos a Engels. Y Engels lo dice de un modo muy jocoso, y entonces es bastante fácil entender la plusvalía. Él lo que dice es que se encuentran el capitalista y el futuro empleado en el mercado común y se dan la mano como amigos. Y cuando hasta ese momento ambos son libres y son amigos. Al otro día el proletario, el futuro empleado, llega a la empresa y en la puerta de la empresa se dan la mano como amigos. Pero cuando entra, esa amistad se terminó y ya no son ni siquiera iguales. Uno está por encima del otro. Cuando se cumplen las... Engels pone el ejemplo de 6 horas de trabajo. De 12 horas, 6 para el trabajo. Dice, cuando se cumplen las 6 horas, el proletario quiere agarrar sus cosas y irse a su casa a seguir su vida. Pero el capitalista le dice, oiga, pare a la mano, amigo. Esto no es así, porque yo a usted le pagué por una jornada de trabajo, que son de 12 horas, así que por favor, siga trabajando. Entonces, yo que ya había leído El Capital y que me lo había explicado un profesor que es excelente, no me había quedado bien claro la plusvalía, pero con eso que es jocoso, sí, pero que es la realidad, me fue muy fácil poder entenderlo. Lo explica Engels para Marx. Tuvimos que hacer un cambio en el cronograma tal cual está en el afiche. La clase que viene va a ser por horarios de los docentes, de los compañeros que van a dar las clases, pero además porque justo hay una movilización muy importante, que es el 3 de junio, si no me equivoco, que es la movilización por Niramena. Entonces hicimos un enroque de clases.
la clase que viene va a ser el marxismo en América Latina, de una compañera que es socióloga, que es Mariel Payo Ester. Vamos a meternos con los orígenes del marxismo en América Latina, en particular con Mella, Mariátegui, y bueno, y con lo que cómo se ha desarrollado hoy. Algo adelantaba Daniel respecto de este marxismo que venía de la Unión Soviética de alguna manera enlatado. Bueno, en América Latina hay un proceso que rompe con eso, de inicio del siglo XX, y que van a ser los fundamentos incluso para la Revolución Cubana y para los procesos de lucha revolucionaria de la década del 60 y del 70, van a venir de ahí. Así que vamos a estudiar un poco eso, el marxismo en América Latina, las primeras, digamos, los primeros revolucionarios o intelectuales que hacen grandes aportes, y de ahí para adelante. Después, la clase siguiente sería 3 de junio, ese día no va a haber cátedra porque vamos a movilizar a Ni Una Menos, y en la siguiente, que es el 10, lo que aparece como la última va a ser la tercera, que es la guerra de Vietnam. Esa me toca a mí. Y la cuarta, que es el 17, es Lenin y Trotsky en la Revolución Rusa, que viene otro compañero que es también historiador, que es Luis Brunetto, que bueno, él es como especialista en Revolución Rusa, Lenin y Trotsky y demás. Así que, bueno, eso, gracias por venir, que le interese se queda, y nos vemos la semana que viene. Contenido del marxismo. No es que había corrientes marxistas, pero bueno, y ahora hay corrientes marxistas, pero en la cátedra Che Guevara, bueno, ahí empezó al año 2003, fundamos esta cátedra Che Guevara, y nosotros tratamos de ser lo más fiel y genuino con respecto al marxismo. Dentro del marxismo tenemos que decir que no hay una única corriente, hay varias corrientes. Yo he leído a un historiador muy conocido, que es Hoffman, que tiene una visión muy amplia del marxismo, y creo que son buenos los aportes de Hoffman. No es que uno se alinee con él, pero es interesante y da para leer, y en realidad plantea muchas cosas que no, por ejemplo, no se puede encontrar en Marx la diferencia entre las distintas corrientes que existen en el marxismo hoy. No es que Marx era tal cosa. Y va a decir, bueno, yo me estoy un poco corrigiendo de lo que dije, porque a lo mejor quedó muy esquemático lo que dije al principio. La visión de Marx es una visión muy amplia, en el sentido de que él habló de la transformación de la sociedad. Era revolucionario en el sentido que claramente él y Engels tenían una concepción de lucha revolucionaria, de insurrección, de que la revolución necesariamente tenía que ser violenta porque había que aplastar a la hegemonía capitalista, pero incluso tuvieron estrategias o tácticas revolucionarias, pero no se puede deducir de los escritos y de la experiencia de Marx exactamente cada una de las líneas que existen en la izquierda ahora. Dicho esto, bueno, nosotros sí nos ubicamos en una corriente que creemos que es la que más se toma la concepción de Marx, pero además, como el marxismo, y esto es lo más importante, tenía un libro de Che Guevara, uno de los 2 libros que no devolví en mi vida, un libro de todos escritos. Sí, yo soy devolvedor de libros, pero ese libro no me arrepiento de no haberlo devuelto, al contrario. ¿Por qué? Porque no lo había leído, porque eran todo recopilación del Che sobre temas de la construcción del socialismo, no sobre la lucha guerrillera. Yo pensaba, me van a invitar a hablar de la estrategia revolucionaria, del comandante Che Guevara, que es lo que uno más o menos siempre más sabía. Y no, me invitan a hablar esto del Che humanista. Bueno, la cuestión que me obligaron a estudiar, y me puse a estudiar, y estuve 2 meses estudiando final Che Guevara, humanista. Bueno, y fui con el cuchillo entre los dientes, y bueno, para hacerla corta, le digo, había 4 expositores, bueno, a mí me tocó hablar ahí, esto es Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Cátedra Che Guevara, todo eso, y entré
mi inicio fue un rosario de insultos. Así empecé. ¿Cuáles eran los insultos? Recuerden dónde estábamos. No estábamos en la iglesia San Ponciano de La Plata. Estábamos, y mis insultos eran lucha revolucionaria, antiimperialismo, socialismo, partido marxista-leninista, bueno, todo esto se cortaba el aire, la tensión que había de que en la cátedra Che Guevara se dijeran estas palabras. Ya decir partido revolucionario y célula, ya célula era un exabrupto total. ¿Por qué? Porque sobre la derrota de la revolución de las décadas del 60 y 70 se había echado más que un manto, muchos mantos de silencio, de olvido, de ocultamiento del verdadero contenido del pensamiento revolucionario. El verdadero. Buenas noches de nuevo a todos los presentes. Vamos a empezar este año, así que del 2003, 13, este es el 14 año, o sea, el 14 ciclo lectivo de la cátedra, ininterrumpida, que empezó en La Plata, pues se extendió, ahora estamos dando la cátedra en Rosario, acá en Buenos Aires, y en zona sur. Nosotros cuando, miren, una de los orígenes, tiene varios orígenes, varias puntas de por qué decidimos hacer la cátedra. Uno, en el año 97 había una cátedra Che Guevara en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cátedra Che Guevara. Yo ahora he dado, después del 97 para acá he dado muchísimas charlas, pero en ese momento todavía me sentía el che pibe del barrio, entonces medio era todo una serie de títulos muy enormes, todo esto. Y bueno, era una cátedra Che Guevara medio populista, medio peronista, medio que yo Che Guevara. Entonces, como lo hacían unos compañeros míos, le dije a uno que me invitara, medio refunfuñó un poco, y a la semana me llamaba por teléfono uno de los jóvenes que estaba en la parte más organizativa y me dice que tenía que, sí, bueno, que me habían invitado, que tenía que hablar, esto era el año 97, dije, sobre humanismo y ética revolucionaria. Gracias por teléfono, no me colgué, no voy a repetir lo que pensé, pero bastante duro lo que pensé. Miren, los que me invitan a hablar, qué sé yo, qué sé cuánto, pero después también, esto no me van a embromar, pensé, segundo pensamiento que era con otra palabra, y la creación del hombre dentro de esa sociedad y su vínculo, el vínculo de la sociedad con la naturaleza y el vínculo del proceso de producción, el proceso del trabajo también con la naturaleza. También, producto del momento en que nace el marxismo, y que no podría haber nacido antes, es una crítica del sistema capitalista. Es una crítica en general de la sociedad de clases, pero fundamentalmente una crítica del sistema capitalista, y como tercer aspecto, es una concepción política de lucha revolucionaria en contra del capitalismo y en contra de todas las sociedades que han estado divididas en clases. El marxismo está muy lejos de ser solo un método para la acción revolucionaria, está muy lejos de ser solo un método de análisis, como nos decían los compañeros, bueno, que lo vuelven a decir ahora, ¿no es cierto? La polémica que teníamos nosotros con las corrientes revolucionarias del peronismo en los años 60 y 70, y eso seguramente
permanentemente se recicla y se reflota, que ellos utilizaban el marxismo como una herramienta, como un método de análisis, pero que políticamente eran, bueno, otra cosa, eran peronistas. Y bueno, nosotros teníamos otra concepción, ¿no es cierto? La concepción de... porque el peronismo, ya que lo nombré, y la mayoría de las corrientes peronistas, y a largo plazo diría todas las corrientes peronistas, terminan dentro de los marcos de la conciliación de clases. Cuando el marxismo, importante, no es una cosa terminada, acabada. Se murió Marx, Engels, y dejaron una concepción ya terminada, que lo único que hay que hacer es aprendérsela y aplicarla. Bueno, el marxismo es exactamente lo contrario, y muy contrario de todo eso. Es una concepción, a diferencia de las distintas concepciones burguesas, que necesariamente se tiene que vivir autocriticando y criticando, porque la sociedad permanentemente va evolucionando, va cambiando, y además el conocimiento, tanto de la sociedad actual como el conocimiento de las sociedades anteriores, se va ampliando. Y si se va ampliando el conocimiento, se sabe más, obviamente que hay que sacar nuevas conclusiones, o corregir conclusiones anteriores, o precisar concepciones anteriores. Entonces nosotros vamos a tratamos de adherir a un marxismo lo más dinámico posible. Bien. ¿Qué es el marxismo? Por un lado el marxismo trata o es una concepción general de la sociedad humana y del universo. Entonces aborda el estudio y la relación de la naturaleza. No es que la naturaleza está por allá, no, la naturaleza, la sociedad humana, el trabajo y la relación entre estas distintas esferas de la realidad. O sea, trata de dar una respuesta al conjunto de la realidad. Vuelvo a decir, de la naturaleza, la sociedad humana, dentro de la sociedad humana, el proceso del trabajo,